Hola a todos, este es un video corto para indicar algunas cosas importantes en esta alerta por COVID-19, diciembre 2020. ¿Qué es lo que podemos hacer? La COVID-19 es una enfermedad causada por un virus llamado SARS-CoV-2. Los coronavirus son normalmente parte de son virus que viven en animales salvajes. Cuando los animales salvajes están en contacto con una persona, hay una posibilidad de que estos virus salten de especie. Esto se llama zoonosis. Es decir, el origen de este virus es el contacto entre personas y animales salvajes. Aquí estamos viendo cómo diferentes coronavirus a lo largo del tiempo han generado enfermedades epidémicas como el SARS en el 2002, el MERS en el 2012 y lamentablemente la COVID-19 en estos momentos. La causa entonces de la enfermedad COVID-19 que estamos viviendo en este momento es causada por el tráfico ilegal de especies y la destrucción de los hábitats. China importa pangolines de África, eso es un tráfico tremendo, mercado negro de animales salvajes, y eso incrementa la posibilidad de paso de un virus animal a humano. Y si no se frena el tráfico ilegal de especies y el contacto con animales salvajes, pues como vemos en esta imagen, en cualquier momento en los próximos años veremos una nueva pandemia de un nuevo virus. El SARS-CoV-2 es un virus que para poderse reproducir necesita el interior de nuestras células. Los virus no son seres vivos, son moléculas de RNA que tienen la información para hacer más virus y necesita una célula para poderse reproducir. Es decir, los virus no están vivos. Si hay un virus en una superficie, no se va a reproducir. Necesita ingresar a una célula para reproducirse. Entonces, los virus ingresan a las células, inyectan su material genético y convierten a la célula en una máquina de hacer nuevos virus. Una sola célula infectada puede producir más de 1000 virus, más de 1000 moléculas virales y por lo tanto estos virus destruyen a la célula, se liberan y de este modo incrementa la infección. Para que nos quede claro lo pequeño que es un virus, aquí estamos viendo de color gris es un cabello humano. Si nosotros pudiéramos ver un cabello humano partido a la mitad, esa circunferencia de ahí sería el grosor de un cabello humano. Pues bueno, las bolitas azules son moléculas de polen que en ocasiones se puede llegar a ver a simple vista, pero adentro ahí los puntitos rosas que le dan la vuelta a una molécula de polen, pues son pequeñas moléculas más pequeñas como la polvo y otras cosas. Bueno, dentro de eso, los puntitos negros es el tamaño de un coronavirus. Es decir, es absolutamente pequeño, es impresionantemente lo pequeños que son y por esa razón son altamente volátiles y altamente fácil de esparcirse. Los coronavirus se transmiten con la saliva cuando una persona tose o cuando una persona habla. Incluso cuando una persona está hablando en voz baja, está liberando pequeñas partículas de saliva que rodean a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso el modo de contagio de este virus es la transmisión a través de estar frente a una persona y hablar, y ya no digamos estornudar. ¿Qué tan contagioso es el virus? Bueno, estos son datos de ayer, el día de ayer, el gobierno de la Ciudad de México compartió esta información y entonces estamos viendo cómo aquí está marzo, abril, mayo y aquí estamos viendo diciembre. Lamentablemente, la cantidad de personas infectadas y hospitalizadas es altísimo. Es más, en este momento, 11 de diciembre del 2020, hay
mayor cantidad de infectados y hospitalizados que en cualquier otro momento del año. ¿Y cuáles son las complicaciones de la enfermedad? ¿Por qué es tan grave la COVID-19? Porque no es meramente un virus respiratorio, es un virus que genera daño multiorgánico. Este virus puede infectar células del riñón, del corazón, del sistema nervioso central, generando daño a cada órgano, induciendo una gran cantidad de enfermedades y que lamentablemente pueden llegar a ser mortales. Aquí estamos viendo también otra vez datos del gobierno de la Ciudad de México que muestran cómo las defunciones semanales en hospitales, miren cómo en abril, mayo hubo una gran cantidad de defunciones. Junio, julio, agosto fue disminuyendo, pero ahora en diciembre hay alrededor de 1,000 defunciones en hospitales. Es decir, no se está contando quienes lamentablemente fallecen fuera de un hospital y no es contabilizado. ¿Qué personas son más susceptibles a desarrollar las complicaciones graves de la COVID-19? Porque nosotros hemos oído hablar, o tal vez nos ha pasado, que nos infectamos y pasamos la enfermedad tal vez con algunos síntomas ligeros y no más. Sin embargo, hay personas que desarrollan rápidamente las complicaciones y tristemente fallecen. ¿Cuáles son las personas que tienen mayor riesgo de las complicaciones de la COVID-19? Y las personas que lamentablemente tienen mayor riesgo son quienes tienen algún componente del síndrome metabólico, es decir, hipertensión, intolerancia a la glucosa, un estado protrombótico y proinflamatorio, dislipidemia y obesidad central. Lamentablemente, como nos muestra la ENSANUT 2016-2019, que más del 70% de la población de México tiene sobrepeso u obesidad y por lo tanto una gran cantidad de personas en nuestro país tienen dislipidemia, hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular. Tristemente, quienes tienen alguno o todas estas alteraciones metabólicas tienen un mayor riesgo de desarrollar las consecuencias graves de la enfermedad. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué en nuestro país hay tantas personas con obesidad, con diabetes, con dislipidemia, con hipertensión? Las tres principales causas de estas enfermedades crónicas es, número uno, el consumo de productos altos en energía, bebidas azucaradas, bebidas altas en grasa, bebidas no, tales productos altos en grasa. Aquí estamos viendo galletas, refrescos, papas. Todos estos productos son altos en energía, altos en grasa, altos en azúcares, altos en sodio y todo esto induce obesidad y las alteraciones metabólicas. El no dormir bien, el insomnio, el estar hasta muy tarde viendo el teléfono o viendo la computadora, eso genera también alteraciones metabólicas. La cronodisrupción o la disminución en la higiene del sueño genera un montón de enfermedades metabólicas. Por lo tanto, es importante tener higiene del sueño y tratar de dormir por lo menos 7 horas al día. Y llevar un estilo de vida sedentario, es decir, no hacer actividad física. Estas tres son las principales causas de las enfermedades crónico-degenerativas asociadas a la obesidad y tristemente estas tres también son el estilo de vida que favorece las complicaciones de la COVID-19. Así que aquí hay varias posibilidades. Hay personas que se contagian pero son asintomáticas. Hay quienes tienen síntomas moderados y hay quienes tienen síntomas severos o síntomas críticos. Lo que vemos aquí en porcentaje es que el 30% de las personas que se contagian de SARS-CoV-2 no desarrollan síntomas. Alrededor del 50% de las personas que se contagian van a desarrollar una COVID-19 muy ligera. Solo 10 a 15%, bueno, esto es algo general, lamentablemente en nuestro país es mayor el porcentaje de personas que desarrollan los síntomas severos o incluso, como vemos aquí, lamentablemente el fallecimiento.
Y si esto es grave, también es muy grave el tiempo en que una persona es contagiosa. Como vemos en una línea roja, normalmente las personas son contagiosas durante 5 a 7 días antes de desarrollar los síntomas. Si yo me contagio el día de hoy, no voy a desarrollar síntomas hasta dentro de 5 o 7 días, pero ya soy contagioso. Es decir, yo no tengo síntomas, yo no sé que tengo el virus SARS-CoV-2, pero ya puedo contagiar a otras personas. Y cuando yo desarrollo síntomas y me doy cuenta que estoy enfermo, ya es demasiado tarde porque ya hubo una ventana de contagio donde si no fui cuidadoso pude contagiar a muchas personas a mi alrededor. Así que no podemos decir yo estoy bien, estoy sano, yo no tengo nada, porque no sabemos si estamos en esa ventana de no tener síntomas, pero sí ser contagioso. Después de un tiempo que, por ejemplo, una persona desarrolló los síntomas y ya se curó, ya no hay síntomas, aún como vemos aquí, puede una persona contagiar alrededor de 10 a 20 días. Es decir, yo sé que tuve COVID o tal vez simplemente tuve síntomas, tal vez sin haber sido diagnosticado como COVID, pero ya me siento bien, ya desaparecieron los síntomas, sigo siendo contagioso por 20 días más. Por esa razón, es muy importante que si una persona ya se curó de COVID-19, pues siga manteniendo las mismas precauciones porque durante 20 días sigue siendo contagioso. Y las pruebas son muy importantes, pero las pruebas no son una garantía absoluta. La prueba de PCR mide el RNA mensajero del virus, es decir, la carga viral, cuántos virus hay en el interior de nuestro organismo. Sin embargo, cualquier prueba tiene un límite de detección, es decir, si hay una cantidad baja de virus en mi organismo, la prueba de PCR no lo va a detectar y va a decir negativo. No es que se haya equivocado la prueba, simplemente está debajo del límite de detección. Es decir, negativo no significa no tengo el virus. En las pruebas de anticuerpos, es decir, las que nos toman en la sangre, la prueba de PCR es la del hisopo en la nariz y la prueba de anticuerpos es la que es a través de la sangre. Esa prueba es útil porque nos enseña si tenemos el virus actualmente o si ya no tenemos el virus activo, ya desapareció, pero tuvimos la enfermedad. Esto se le llama la memoria inmunológica que se genera por nuestro sistema inmunitario en respuesta a una infección y de este modo esta memoria inmunitaria se puede medir y yo puedo saber si tuve la enfermedad. Sin embargo, otra vez, negativo no significa libre de riesgo de contagio. Que yo ya no tenga activa la enfermedad y que tal vez yo nada más tenga esta memoria inmunológica, no significa que ya no puedo contagiar y peor aún, no significa que no puedo contagiarme nuevamente. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos actuales para la COVID-19? Hay muchos fármacos que están en estudio. A lo largo del año hemos oído hablar de muchos fármacos. Lamentablemente, al día de hoy no hay ni uno solo que sea totalmente efectivo. Todos son útiles según el tipo de paciente, las características de las personas. Por esa razón, lo más importante en este tiempo de pandemia es no automedicarnos, no automedicarnos. Que dicen por ahí, nos cuentan y en el WhatsApp aparece que mira, salió este fármaco y es buenísimo y mira, tómate esto que es buenísimo. No nos automediquemos porque al día de hoy no hay absolutamente ningún fármaco 100% efectivo contra este virus. Entonces, ¿qué hago si tengo síntomas? Pues bueno, por lo menos aquí estamos viendo en la Ciudad de México hay un número 51515, el cual puede uno enviar un mensaje con la palabra COVID-19 o llamar al Locatel 658-1111. Es importante estar atentos a esto e informar.
Estos son unas recomendaciones que en este momento está repartiendo el gobierno de la Ciudad de México. 5 reglas de las cuales todos debemos cumplir para disminuir los contagios. Número 1, quedarnos en casa. Si no tenemos que salir, no salgamos. Número 2, si es indispensable salir, usar cubrebocas y mantener sana distancia siempre. 3, no fiestas, posadas ni reuniones con amigos y familiares. Digo, estamos en pandemia. Las compras deberán ser realizadas por una sola persona y si eres positivo a COVID, aislarnos 15 días, llamar a Locatel para seguimiento médico. Y entonces, ¿cuáles son las estrategias para prevenir el contagio? El virus se destruye con el jabón. Es decir, si yo me lavo las manos constantemente con agua y jabón, voy a destruir el virus. No es necesario usar guantes porque el virus no entra a través de la piel. El virus ingresa a través de las vías permeables que es boca, nariz y ojos. Por lo tanto, el principal modo de contagio es cuando yo tengo las manos sucias y me tallo el ojo o me tallo la nariz o estoy masticando algo, ¿no? Es muy común que a veces no nos damos cuenta y nos llevamos cosas a la boca o nos rascamos o cosas así. Eso es el principal punto de contagio, por lo tanto es muy importante lavarnos las manos constantemente. Es mejor el jabón que el gel, es decir, que si estamos en casa o tenemos acceso a agua y jabón, es mejor y preferible lavarse con agua y jabón que con gel antibacterial. El gel es útil únicamente si estamos en la calle y no tenemos cerca agua y jabón. Pero el gel tiene que tener por lo menos 70% de alcohol. Cualquier gel con menos de 70% de alcohol no sirve para nada. Es más, pueden hacer la prueba. Un gel con alcohol al 70% huele a alcohol. Muchos de los geles que venden o cuando uno va al súper y te ponen gel, pues lamentablemente estos geles están bastante diluidos y hagan la prueba. Si ustedes se tallan las manos con el gel y no huele a alcohol, pues bueno, no tiene el porcentaje de alcohol suficiente y entonces estamos teniendo una falsa seguridad. La mejor estrategia para prevenir el contagio es el cubrebocas. En verdad, es la mejor estrategia. Miren esta imagen, cómo se ve que el cubrebocas reduce de manera muy importante que se esparza las gotas de saliva con el virus. Así que las recomendaciones son simples, en verdad. No tocarse la cara, no tocarse los ojos, limpiar constantemente el celular y todas las cosas con las que estamos en contacto, la manija del carro, las llaves, todas las cosas con las que estamos en contacto continuamente hay que estarlas limpiando con líquidos desinfectantes, ejemplo, Pinol, Fabuloso, son muy importantes limpiar todo con Pinol y Fabuloso. Yo no recomiendo usar cloro para limpiar el celular o para limpiar la ropa, porque pues finalmente el cloro daña el plástico, daña la ropa y por lo tanto para las superficies con algún limpiador con tensoactivos es útil. No recomiendo el cloro, son mejores los limpiadores. Y mantener la distancia con otra persona y obviamente incluyendo el cubrebocas. Lamentablemente estamos en una pandemia mundial, esto va a quedar en la historia de la humanidad, así que pues bueno, tratemos de evitar usar autobuses, viajar en avión, evitar reuniones familiares, evitar ir a conciertos o partidos de fútbol, evitar ir a hacer compras. Porque en verdad que este virus es muy contagioso y se mantiene en el ambiente por cierto tiempo. En un avión o en un autobús, el aire está reciclándose. Así que aunque yo me siente en el asiento de hasta atrás, si la persona de hasta adelante tose, ese aire me va a llegar a mí en algún momento del viaje. En una reunión familiar, todos en algún momento nos quitamos el cubrebocas. Ese es el riesgo mayor de contagio. Yo puedo llegar a visitar a un amigo con cubrebocas y hasta lo puedo saludar y todo, pero a la hora de comer le digo, mira, yo me voy a mi casa o yo como en este cuarto y tú en este otro. Parece ridículo, pero en el momento en que estamos reunidos a la mesa y todos nos quitamos el cubrebocas para comer, ahí está el contagio. No sirvió de nada estarnos cuidando semanas y meses si vamos a ir a sentarnos a la misma mesa con otras personas, a quitarnos el cubrebocas y comer. Por esa razón,
es muy difícil realmente poder tener visitas o visitar, porque bueno, toda reunión tiene que ver con comida, ¿verdad? Entonces puede haber estrategias, si son lo suficientemente creativos, tal vez podemos encontrar modos de convivir sin tener que quitarnos el cubrebocas frente a otra persona. Así que bueno, este chiste, que no es chiste, es una realidad. Estamos en medio de una pandemia imparable, entonces aquí están las personas llegando a la posada y el último dice, yo traje el COVID. ¿Por qué? No sabemos quién tiene o no tiene. Otra vez, no nos debemos confiar en que si la prueba sale negativa, yo soy libre del virus. Hay un tiempo de incubación no detectable. Así que otra cosa importantísima, la otra pandemia es la desinformación. Por favor, no compartamos información equivocada. Información que se transmite en Facebook, en redes sociales o en el WhatsApp, información como Bill Gates es el propietario de la patente de este coronavirus, como que el coronavirus se originó en el laboratorio de virología en Wuhan, desinformación y mentiras como el virus no resiste el calor y entonces hay que tomar bebidas calientes o bañarse con agua caliente. Todo eso no es verdad. Otra cosa que ponen en las redes es que si uno hace gárgaras de bicarbonato o limón, vas a eliminar el virus. Claro que no. Y finalmente, el dióxido de cloro es bastante grave, dado que hay muchísima desinformación al respecto. Entonces, esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Lo que les estoy diciendo en toda esta charla está basada 100% en estudios científicos de las revistas internacionales que al día de hoy están haciendo un esfuerzo por compartir la información científica y verídica. Por lo tanto, lo que les estoy mencionando no me lo estoy inventando ni es mi idea o mi punto de vista particular. La ciencia nos enseña que hay cosas que no debemos creer. Hay quien dice el virus no existe, eso es mentira. Hay quien dice el virus se elimina tomando el sol, bañándose con agua o tomando bebidas calientes, eso es mentira. El agua con bicarbonato con limón cura la COVID, es mentira. El dióxido de cloro mata al virus, es mentira. El dióxido de cloro es un desinfectante, igual que el pinol, igual que el fabuloso. Si uno usa dióxido de cloro en las superficies van a quedar muy limpias, pero así como uno nosotros sabemos que si bebemos pinol o fabuloso nos vamos a enfermar, el dióxido de cloro es un prooxidante que destruye partículas virales, pero también destruye la membrana de nuestras células, daña el DNA, y lo cual a largo plazo genera envejecimiento prematuro y cáncer. La gente dice, bueno, es que yo tomo cloro y no me pasa nada, pero en 5 años o en 10 años va a tener envejecimiento prematuro y desarrollo de cáncer. El dióxido de cloro no es un tratamiento, no es un medicamento, no es una gota mágica, es un desinfectante de superficies y como tal debe mantenerse fuera del organismo. ¿Los termómetros infrarrojos matan neuronas? Bueno, eso es falso. Las vacunas implantan un chip o alteran tu información genética, eso es falso. El uso de guantes evita el contagio, eso es falso. Todos los geles desinfectantes son útiles, eso es muy falso, porque ya les dije, solo los que tienen más del 70% de alcohol. Si visito a mi familia o amigos, ¿puedo quitarme el cubrebocas? Es falso también. Entonces, ¿por qué es peligrosa la pseudociencia? Porque la pseudociencia nos dice, mira, esto te va a curar o con esto no te va a dar el virus. Y si uno le cree a la pseudociencia, va a dejar de hacer lo que realmente es importante, que es usar cubrebocas, tener distanciamiento social y lavarse las manos. ¿Sí me explico? Si una persona cree en que, por ejemplo, aquí hay unos costalitos que según esto liberan cloro y mantiene como un campo de fuerza a tu alrededor, que obviamente es falso, quien crea y compra eso va a creer que está protegido cuando realmente no, y va a contagiarse y va a contagiar a otras personas. Por lo tanto, la consecuencia de la desinformación y la pseudociencia es la muerte. La muerte. Si yo comparto desinformación, estoy favoreciendo a que mucha gente muera. Estoy de manera indirecta matando personas cuando yo comparto desinformación. Cosas como decir yo estoy protegido, cosas como decir a mí nadie me vacuna, cosas como decir no seas borrego, cosas como solo le da a los viejitos, cosas como te quieren manipular, también decir a mí no me va a pasar nada, también decir yo estoy sano, no necesito cubrebocas, o me tomaré estas gotitas por si las dudas.
todo esto puede llevar a la muerte tuya y de las personas a quien tú compartes estos puntos de vista. Definitivamente, esta pandemia de la desinformación es igual o más grave que la pandemia de la COVID-19 y mata la misma o más cantidad de personas que el virus. Pero entonces, ¿cómo nos podemos proteger y qué dice la ciencia? Para terminar, solo quiero explicarles lo que la ciencia dice sobre la prevención de la COVID y cómo evitar las complicaciones de la enfermedad. Y hay artículos, este año han salido una gran cantidad de artículos científicos. ¿Y por qué digo que los artículos científicos son confiables? Porque son revisados por pares académicos. Es decir, yo no puedo publicar lo que yo quiera en una revista internacional revisada por pares. Son otros investigadores los que discuten respecto si lo que estás poniendo está basado en la ciencia y por lo tanto cuando algo está publicado podemos creer en ello porque ha sido evaluado por otros investigadores. Así que aquí hay estudios, muchos estudios que han salido en los últimos meses indicando que la intervención dietética, es decir, los alimentos que consumimos determinan el desarrollo de las complicaciones. Entonces, ¿qué alimentos podemos consumir a partir de este momento para prevenir las complicaciones de la COVID-19? Estudios han mostrado que moléculas que están en las plantas, como la curcumina, el resveratrol, el gingerol, el indolcalvinol, la genisteína, el licopeno, son moléculas, son polifenoles, estilbenos, que están en diferentes frutas, verduras, especias e infusiones. También aquí en la miel, ¿no? No es una verdura, la miel también tiene moléculas fabulosas, el pescado también tiene moléculas fabulosas, y todas estas moléculas llamadas nutracéuticos están en los vegetales y en otros alimentos y tienen la capacidad de reducir la infección viral y evitar las complicaciones de la COVID-19 simplemente porque interfieren con el ingreso del virus a las células, con la replicación del virus en el interior de nuestras células y por lo tanto con la inflamación y el daño a los órganos. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que tienen mayor cantidad de estos polifenoles antiinflamatorios y antivirales? Frutas, verduras, pero también las infusiones. Todos los días sería conveniente que consumiéramos un té de chai o un té de manzanilla o un té verde o un té negro y los turnemos. No estoy diciendo que con esto nos vamos a curar, no. Lo que estoy diciendo es que consumir todos los días 1 o 2 tazas de té puede prevenir las complicaciones y por lo tanto tener un efecto benéfico. Esto no suple al cubrebocas, ¿verdad? No suple a la distancia social, simplemente es algo que puede tener un efecto inmunomodulador y por lo tanto evitar las complicaciones. También es importante mencionar que no hay que abusar. El exceso de especias, el exceso de té puede también generar daños. Hay personas que lamentablemente han consumido 9 tazas de té verde y han tenido daño hepático fulminante, insuficiencia hepática. Es decir, no es inocuo, pero 1 o 2 tazas de té al día sí son benéficas. Tratar de no abusar. Otras moléculas antivirales e inmunomoduladoras para prevenir las complicaciones de la COVID son, aquí están, pre y probióticos que modulan a la microbiota intestinal evitando la inflamación. Los búlgaros o kefir, el yogur hecho en casa, que también tiene gran efecto inmunomodulador. Pescado, huevo, leche y queso. Esto es importante porque hoy en día se dice, no, es que la leche no, y no comas huevo que te sube el colesterol y muchas cosas, pero la realidad es que el tipo de aminoácidos, el tipo de ácidos grasos y otras moléculas que tiene el pescado, la leche y el huevo son muy importantes para mantener a nuestro organismo listo para atacar al virus. Así que consumamos todos estos alimentos para evitar las complicaciones. Hacer actividad física todos los días, hagamos actividad física, si podemos salir a caminar, a correr o si tenemos que estar guardados en casa, adelante, el hecho es hacer actividad física.
aunque sea en casa, todos los días. La actividad física modula la respuesta inmunitaria, la actividad física evita la inflamación y las complicaciones posibles de la COVID. Tomar el sol es muy importante para sintetizar vitamina D, la cual también es un inmunomodulador. Y dormir, muy importante, el tiempo de sueño es importantísimo. Tratemos de dormir, tratemos de no estar con el celular en la noche, mantener un horario de sueño, en verdad es muy importante para llevar una vida saludable y evitar las complicaciones de este virus. Ahora, esta última parte es algo personal y es algo que yo he comprobado, y es que la Biblia en verdad es absolutamente impresionante porque tiene consejos y respuestas para muchas preguntas de la humanidad, incluso en medio de la pandemia. La Biblia nos dice en esta pandemia, dice, seamos cuidadosos y tengamos precaución. Proverbios 27:12 dice, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Este versículo de Proverbios nos dice que si nosotros hacemos caso a todo lo que he mencionado anteriormente, seremos prudentes, vemos el peligro y lo evitamos. Pero si no hacemos caso de las instrucciones que mencioné anteriormente, pues la Biblia le llama a esta persona inexperto y dice que sigue adelante y sufre las consecuencias. Y la realidad es que en nuestro país, lamentablemente, ha habido una baja adherencia a las recomendaciones y por eso estamos en una situación tan grave. Pero la Biblia también nos recuerda que hay que ver las necesidades de los demás. En Miqueas 6:8 dice, ya te he declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y obedecer a Dios. Hay muchas personas que necesitan ayuda, todos necesitamos. Si tú tienes un amigo que vende algo, cómprale a tu amigo. Es más, hazle publicidad a tu amigo. Si ves que alguien tiene necesidad de algo y tú puedes apoyarlo, apóyalo. En este momento, quien pueda apoyar económicamente o comprando sus productos o llamando y enviando un abrazo, eso es algo fabuloso que podemos hacer entre todos. Nos apoyamos, nos cuidamos y nos damos ánimo uno al otro. Eso es practicar la justicia, eso es amar la misericordia y qué mejor dentro de hacerlo todo obedeciendo a Dios. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de la Biblia en este tiempo de pandemia? Pues también nos da fortaleza para soportar las dificultades. Estamos viviendo en un momento tremendo de muerte, de dolor, de incertidumbre. ¿Qué nos puede decir la Biblia en este momento de pandemia? Pues el Salmo 73:26 dice, podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. En verdad, confiemos en lo que la palabra de Dios dice. Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Confiemos en Dios. Salmo 4:8, en paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cómo podemos dormir en medio de una pandemia con tantos problemas? Pues bueno, si nosotros realmente confiamos en que lo que dice la palabra de Dios es real, en verdad, y yo lo he comprobado, si nosotros confiamos, va a pasar como dice Salmo 4:8, en paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La ciencia no nos da paz. La ciencia no nos da esperanza, solo la palabra de Dios. Yo he encontrado esperanza y paz. Y la última diapositiva dice, ¿qué podemos aprender de la Biblia en este tiempo de pandemia? Pues bueno, la Biblia no promete que no vamos a morir, más bien nos da esperanza eterna. Y este versículo en verdad péguenlo en la pared, en su cuarto. 2 Corintios 5:1, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Esto no acaba aquí. Si morimos, en verdad que Dios aquí nos dice que nos promete una herencia eterna. Así que no tengamos miedo al virus, no tengamos miedo, más bien tengamos precaución, seamos precavidos y cuidadosos
Y tampoco salgamos porque a veces hay quien dice, no, es que Dios me protege, yo puedo salir a la calle sin cubrebocas. Dios no dice eso, dice que seamos cuidadosos. Y si llegamos a enfermar, o peor aún, si llegáramos a fallecer, este versículo nos recuerda que no acaba aquí la cosa, que Dios nos promete una casa eterna en el cielo. Así que confiemos para tener paz en medio de esta pandemia. Lo único que nos puede dar paz y esperanza en medio de todas estas circunstancias es la palabra de Dios. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Si gustan, compártenlo y pues que estén todos bien.